hijo, perdóname. Así que el misterioso poder secreto de la maldad. Ahí a todos, como he dicho, queremos estar bajo ese abrigo, bajo esa protección. Y la semana pasada estábamos hablando de la definición de pecado y aprendimos que el pecado es algo que nos saca fuera de la cobertura de Dios, por supuesto, y que una de las definiciones, creo que la principal de pecado es desobedecer. Y vimos la desobediencia, cómo la palabra nos identifica la desobediencia como hacer maldad. ¿Os acordáis? Y hoy quiero que podamos, cuando Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que en su nombre había echado fuera demonios, que en su nombre había predicado la palabra, que en su nombre había hecho milagros, que en su nombre, ahí le nombran varias cosas. Y resulta que Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Simplemente ¿por qué? Porque eran desobedientes en determinadas cosas y aspectos de su vida. Y por eso vemos que la desobediencia en la Biblia se identifica como hacer maldad. Cuando yo soy desobediente a Dios y me salgo de su abrigo, me salgo de su cobertura, estoy haciendo mal, incluso cuando creo que estoy haciendo bien. Y es algo terrible esto. Esto es algo que a mí personalmente, wow, Señor, esto está serio, el servirte y servirte no es cualquier cosa, no es baladí, es algo importante. Tú nos has redimido, nos has salvado, nos has dado un propósito, nos has dado una vida nueva y tú quieres que nosotros vivamos bajo tu cobertura, bajo tu abrigo y que identifiquemos muy bien lo que es pecado, que tengamos una definición correcta en nuestra vida personal de lo que es pecado. Por supuesto, siempre el Señor demanda en conforme a nuestra revelación. Por eso cuando nos exponemos a la palabra, siempre que nos exponemos a la palabra, estamos recibiendo la palabra de Dios y tenemos que dar cuentas de lo que estamos aprendiendo. Y ahora vamos a descubrir por qué muchas veces escuchamos pero no hacemos. Y hoy quiero que podamos descubrir juntos cuál es el misterioso poder secreto de la maldad. Porque lo que la desobediencia implica es hacer maldad. ¿Cuál es el misterioso poder secreto de la maldad? ¿Y por qué es secreto? Ninguno de los que estamos aquí queremos estar haciendo maldad. ¿A qué no? ¿Quién quiere hacer el mal? Nadie quiere hacer el mal. Ninguno de los que estamos aquí queremos estar haciendo maldad. Por eso necesitamos saber cuál es el poder, cuál es el arma secreta de la maldad. Y dijimos que tanto Jesús como los apóstoles hablaron y definieron la atmósfera de los últimos tiempos. Y en esa atmósfera de los últimos tiempos hay un denominador común y es el engaño. Di conmigo, el poder secreto de la maldad. ¿Estáis aquí? ¿O me siento? Vamos, el poder secreto de la maldad es el engaño. Dile, mi hermano, el poder secreto de la maldad es el engaño. Y necesitamos, yo estoy contento porque a ver si podemos de alguna manera desenmascarar al enemigo. Tenemos que desenmascarar al enemigo en nuestra vida, porque tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que es padre de mentira, que es engañador profesional, y juntos tenemos que descubrir dónde él quiere de alguna manera meternos mano. Y siempre lo aprovecha. Mira, él está esperando, dice la palabra en 1 de Pedro, como león rugiente. ¿Esperando qué? Esperando que te salgas del abrigo, que te salgas de la cobertura. Él no va a desaprovechar. O sea, la figura, cuando tú lees el original de león rugiente, lo describe en griego, lo que quiere decir es que está al acecho. O sea, imagínate que estás en esa aureola, o llámalo círculo de protección, y él está dándole vueltas al círculo, esperando a ver cuándo te sales. Eso es estar como león rugiente. Entonces, cuando tú te sacas la patita, no, aunque saques medio pie, te va a pegar un zarpazo. No se aprovecha una. Entonces, quiero comenzar diciendo algo muy importante y es la clave, porque esta va a ser, digamos, la clave para que nosotros podamos vencer el engaño. Di conmigo, el conocimiento revelado. El conocimiento revelado, no el comunicado, es nuestra mejor protección contra el engaño. Y ahora vamos a entender un poquito más de eso. La frase, por ejemplo, los últimos días, es mencionada con frecuencia en las Escrituras.
es muy posible que estos días que estamos viviendo sean esos últimos días. Estoy convencido de ello. Estamos en los últimos días. Puedes decir al de al lado, estamos en los últimos días. Desde que Jesús subió al cielo, en el fin. Pero yo creo ya concretamente que ahora estamos en el fin del fin. Se acercan, es mi percepción personal. Yo creo que el Señor viene pronto. Y, por supuesto, estos días son los más emocionantes y también son los más aterradores de la historia de la humanidad. Emocionantes, ¿por qué, Josué? Emocionantes porque vamos a presenciar la mayor revelación de la gloria de Dios de la historia, la mayor revelación de la gloria de Dios de generaciones, la mayor revelación de la salvación de Cristo Jesús. Va a haber una gran cosecha de almas, una cosecha de almas como nunca antes, yo lo creo, inimaginable. Y será un tiempo de gozo, será un tiempo de gloria, un tiempo de gozo, pero también va a ser un tiempo de juicio y de temor. Y será un tiempo de temor porque el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:1, explícitamente dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo quiero que leamos ese capítulo, ¿verdad? Ahora lo vamos a leer. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo ahí en el verso 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, lo que quería expresar a Timoteo cuando le estaba escribiendo eso, o lo que Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, no es Pablo que está escribiendo esto, es el Espíritu Santo y lo está escribiendo para ti y para mí, no solamente para Timoteo, amén. Así que lo que Dios nos está diciendo es, toma nota cuidadosamente de lo que estoy a punto de escribir en esta carta a Timoteo, toma nota, hijo mío, dice el Señor, de lo que voy a escribir ahora mismo. Grábalo, resáltalo en tu corazón y en tu mente. Entonces después ahí Pablo es usado por el Espíritu Santo para explicar el tiempo en detalle. Y vamos a leer el tercer capítulo. ¿Puedes ponerlo, por favor? No lo tengo ahí. Quiero que lo leamos juntos. Son 17 versículos nada más, pero los vamos a leer juntos. ¿Tienes el...? Eso es. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, dice la Nueva Traducción Viviente. Yo he tomado la versión de la Reina Valera, que dice que son peligrosos. Seguimos, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¡Wow! Tremendo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué es lo que has seguido, Timoteo? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Dar un aplauso al Señor por su palabra. Así define Pablo cómo va a ser el tiempo peligroso. Ese tiempo será peligroso como consecuencia del engaño generalizado dentro de la iglesia. Y esto es una advertencia que a mí me pone las orejas tiesas como cristiano y tenemos que tomar en consideración. Esta advertencia es hecha repetidamente, no solamente aquí por Pablo, sino por todo el Nuevo Testamento. El engaño es algo que tenemos que temer. ¿Por qué, Josué? Porque confunde. El engaño confunde, el engaño nubla. No sé si habéis visto una foto que he puesto ahí antes. Nubla nuestra visión, nubla nuestro entendimiento. Una persona engañada cree con todo su corazón que está en lo correcto, cuando en realidad está errando, está pecando, está fallando el blanco, cuando en realidad piensa que está en lo correcto, pero el engaño le nubla la visión a tal nivel que no se da cuenta que está confundido. Y así he estado yo muchas veces. El propio Jesús advirtió repetidamente contra el engaño en los evangelios. Solamente en Mateo 24 nos advirtió 4 veces sobre tener cuidado del engaño. De hecho, cuando sus discípulos le preguntaron acerca de su segunda venida, de su regreso, las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús describiendo nuestros días fueron en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y sabe, yo cuando escucho esto, aplicándolo a mi vida, cuando leo mirad que nadie os engañe, siento que las palabras de Jesús tienen un componente de urgencia y de advertencia. Tienen un tono serio y solemne, estas palabras para mí. Porque Jesús desea que nosotros, sus discípulos, imprimamos estas palabras en nuestras almas y que siempre estas palabras, mirad que nadie os engañe, estas palabras siempre estén presentes en nuestro pensamiento. Puedes decir al de al lado, que nadie te engañe. Estas palabras de Jesús han permanecido por miles de años y han guiado a la iglesia por miles de años y nosotros vamos a ser muy sabios, dile que tiene algo, muy sabio, si seguimos el consejo que Jesús nos da. Puedes decirle otra vez al lado que nadie. Ahora, hoy quiero que veamos 3 puntos importantes. El primer punto lo he llamado una pregunta importante. El segundo punto lo he llamado el misterioso poder secreto de la maldad, que lo vamos a desenmascarar hoy. Y el tercero es conocimiento revelado y conocimiento comunicado. Una pregunta importante. Debemos hacernos esta pregunta importante. ¿Cuál es la raíz del engaño? La raíz del engaño es la desobediencia a la autoridad de Dios. En esa desobediencia, como vimos la semana pasada, o esa desobediencia es definida como hacer maldad. Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Santiago 1:22 dice también algo sobre hacer. ¿Qué dice Jesús? ¿Hacedores de qué? Ahora miren lo que dice Santiago, porque nosotros tenemos que dejar de ser hacedores de maldad y tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es algo serio. Cuando yo leo esto digo, wow, Señor. O sea, la Escritura nos dice que cuando oímos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, el engaño entra a nuestro corazón y a nuestra mente. O sea, la persona que no obedece la palabra muchas veces vive bajo la convicción de que está en lo correcto, cuando en realidad está errando el blanco. Y esto es algo que nos sucede muy a menudo. Por lo menos a mí, no sé a ti, hermano. Pero tenemos que aprender a obedecer la palabra. Porque la palabra es aquella que derrumba, que derriba todo argumento, toda mentira y todo engaño en nuestra vida. Y cuando no hay verdadera sumisión a la palabra de Dios, no hay verdadera sumisión a la autoridad de Dios. Porque la palabra de Dios es y manifiesta la autoridad de Dios. O sea, estoy
autoridad de Dios y entonces tengo una puerta, estoy saliéndome del abrigo, tengo una puerta abierta al engaño, a un engaño grande y muchas veces muy sutil. Y que tiene mucho que ver muchas veces con lo que sucede en la iglesia. Mira lo que dice Ezequiel 33, 30 y 31. Dice, y tú, hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. Él era el profeta, el portador de la palabra de Dios. Dice, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, ¿qué estaba diciéndole el Señor aquí? Dice, mira, Ezequiel, que tú eres el que porta mi palabra, tú das mi palabra, y ellos se están burlando de lo que tú estás diciendo. A tus espaldas, no delante tuyo, sino a tus espaldas, porque delante tuyo, ¿qué es lo que hacen? Lo halagan. Lo hemos leído ahí. O sea, yo creo que el pastor Ezequiel, cuando predicaba, todos llegaban y decían, wow, pastor, qué palabra más buena has dado. Uf, cómo me ha edificado tu palabra. Qué bueno, qué bien predicas, Ezequiel. Pero cuando se iban, dice que se mofaban de él. Y no solamente eso dice, sino que no las ponían por obra. Dice, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Esto es terrible, ¿verdad? A mí me describe muchas veces la condición de la iglesia. No puede ser que estemos siempre escuchando palabras y palabras y palabras y palabras que vienen de Dios y que son del corazón de Dios y que es la palabra de Dios y la escuchas y a veces la escuchas con mucha alegría, con mucho gozo, qué bien, qué guay, qué chachipiruli, pero luego no podemos vivirlas, no las aplicamos. Muchas personas en la iglesia aman la buena predicación, la buena enseñanza, pero en realidad pasa que muchas veces amamos más nuestra propia voluntad, nuestros propios caminos que la voluntad de Dios. Y entonces la palabra es como que yo lo llamo frontón. ¿Tú has tirado una pelota a un frontón? ¿Qué te pasa? Que te devuelve. Y muchas veces, hablando con otros pastores, decimos este término, ¿no? Dice, a veces siento que estoy tirándole pelotas a un frontón, ¿no? Cuando predico. Porque es como que hay unos muros, esos argumentos que a veces se levantan en nuestra mente, que son difíciles de derribar. Pero la palabra es un martillo también. Amén. Y yo le pido al Señor que el Señor te hable, que seamos lo bastante maduros para quitar muchas veces los ojos del comunicador, que simplemente es un instrumento y podamos, a la luz de la palabra, entender lo que Dios quiere hablarnos. Y tú y yo debemos amar la verdad. Amén. Debemos amar la verdad más que nada y más que a nadie en este mundo. Porque la verdad te va a salvar. No nada de este mundo ni nadie de este mundo. Es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú y yo debemos desear con pasión la voluntad de Dios más que nuestra propia voluntad, más que nuestros propios placeres, más que nuestra propia comodidad. Y sabes, cuando nosotros nos movemos en esa dimensión de fe, cuando realmente amamos a Dios por todas las cosas, amamos su palabra por encima de todo, cuando queremos estar bajo su abrigo por encima de cualquier otra cosa, cuando eso es real en nuestra vida, entonces nos deleitamos en poner nuestros deseos personales a un lado para vivir los deseos de Dios en nuestra vida. Cuando esto es real en nuestra vida, tomamos nuestra cruz, como dice la palabra, y nos negamos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos y a nuestros privilegios. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad perfecta, agradable y buena de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Le puedes decir al de al lado, Dios es bueno. Él sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Eso se llama fe. Yo he vivido mi vida lejos de Dios, fuera del abrigo, haciéndome forjador de mi propio destino y ha sido un desastre. No sé cómo te ha ido a ti. Pero he sido un hombre, entre comillas, de éxito en algunos momentos de mi vida, donde me he sentido empoderado, he sido alguien importante, alguien que estaba haciendo algo bueno, alguien que... Pero cuando te das cuenta de que estás fuera de su abrigo, realmente todo es vanidad de vanidad y correr tras el viento.
Porque lo más importante de nuestra vida, lo más básico de nuestra vida es descubrir la verdad. Y no solamente descubrirla, obedecerla, vivir para ella. Vivir para recibirla y para darla a conocer. Amén. Y eso debería bastarnos para cuidarnos del engaño. O sea, saber que Dios es nuestro creador, que Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él, que Él es nuestro redentor, que su amor para con nosotros es perfecto, que dio su vida por ti, por mí en rescate. Eso debería bastarnos a ti y a mí para cuidarnos de todo engaño, porque Él es un Padre bueno y amoroso que quiere que le amemos, pero Él no quiere obligarnos a amarle. Quiere que le amemos voluntariamente. Ahora, yo quiero que hagamos una reflexión juntos. ¿Le estamos dando a Dios este tipo de devoción? ¿Le estamos dando este tipo de devoción? Que Dios nos ayude. Porque es asombroso cómo estos escritores inspirados por Dios anticiparon en la Biblia lo que sucedería con mayor precisión que nosotros mismos, que a veces estamos con esa nube en medio y no vemos. Pero ellos anticiparon con precisión quirúrgica lo que iba a suceder en la iglesia en los últimos tiempos. Ahora quiero que veamos el segundo punto, el misterioso poder secreto de la maldad. Hay otro factor a considerar al tratar de entender por qué la maldad es tan generalizada en nuestros días. La Biblia nos advierte en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad o el misterio de la maldad. ¿Qué es lo que está en acción? El misterio de la iniquidad. Esta palabra traducida iniquidad es igual a maldad, igual a pecado. Es el mismo vocablo que aprendimos la semana pasada, que en griego es anomia. O sea, iniquidad es desobedecer la ley, es pecar. Y hay una misteriosa fuerza o poder secreto escondido en esta palabra. Como hemos leído aquí en la Reina Valera, se refiere a ello como el misterio de la iniquidad. El misterio está escondido en ese poder secreto. Y escucha algo, amado, amada. Con nosotros los cristianos, la maldad o la iniquidad no sería efectiva si fuera abierta. Solamente es efectiva la maldad en nuestra vida o la iniquidad cuando es sutil, cuando es engañosa, cuando es un misterio. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, os daré a conocer los misterios del reino. Escucha, ¿qué quiero decir con esto? Que la iniquidad y la maldad a nosotros los cristianos que tenemos a Cristo no va a venir diciendo, hola, soy la maldad, vengo a engañarte. No. O sea, lo va a hacer de una forma misteriosa, sutil. O sea, tú no te vas de caza a cazar gamurrino. No sé lo que es un gamurrino, pero bueno. Y entonces pone la trampa y empieza a hablarle al ciervo. ¡Ciervo, ven aquí, métete en la trampa! No, te escondes, tapas la trampa. Y entonces el ciervo va descuidado y ¡plop! Cazado. ¿Verdad? Y así es nuestro enemigo. Por eso la iniquidad y la maldad es más sutil de lo que tú imaginas. O sea, aquí todos nosotros, quiero pensar que todos nosotros no caeríamos en adulterio, ni en fornicación, ni caeríamos quizá en cosas que son en drogas o en alcohol, en todas esas cosas. Pero a veces caemos en cosas como las que explicamos la semana pasada, que también son desobediencia a Dios. Y esto entra dentro de nuestra conciencia. Aquí las excusas, como decíamos la semana pasada, dale con el año pasado. La semana pasada, lo que decíamos, las excusas que pusieron estos en la parábola, ¿se estaban excusando porque estaban pecando? Cuando el Señor los convoca a la cena, cuando el amo convoca a la cena a través del siervo que va a buscarlos, dice, venid, ya está todo dispuesto para la cena, y ellos se excusan, pero ellos no ponen excusas de, oye, perdona, pero es que tengo una noche de fiesta con droga y alcohol, rock and roll. No. Uno dice, ¿qué dice? Que va a comprar un trozo de tierra. ¿Es pecado comprar un trozo de tierra? No. El otro dice que va a comprar 5 yuntas de bueyes. ¿Es pecado comprar material para tu trabajo? No. El tercero se excusa diciendo,
es que me voy a casar. ¿Es pecado casarse? Lo que es pecado es que todas esas cosas estén antes que Dios en nuestra vida. Y a veces las cosas son más sutiles y somos engañados fácilmente. Es terrible esto, por eso tenemos que considerar siempre nuestros caminos cada día. Por eso Dios quiere que tengamos intimidad con Él día a día. Por eso la mayor bendición que tenemos es tener acceso a su trono, que a través de Jesucristo tú y yo podamos tener relación, volver a esa relación que hubo en un principio con Adán y Eva en el huerto, que podamos tener esa comunicación con Dios donde Él pueda impartirnos su voluntad, donde Él pueda impartirnos su visión, donde Él pueda guiarnos en todo y donde la verdad se nos revele. Por eso es importante que te congregues, por eso es importante que escuches la palabra. Porque todavía tenemos una naturaleza vieja en nosotros, que hay una lucha continua en tu vida. La primera lucha que tienes cada día cuando pones el pie en tierra es con tu vieja naturaleza, esa depravada, esa que heredamos de Adán, que quiere arrastrarte al pecado, que quiere arrastrarte a través de la concupiscencia a todos los deseos de tu carne. Pero hay una fuerza superior. La ley del pecado solamente puede ser vencida por otra ley. Hay una ley natural, ¿verdad? ¿Conocéis toda la ley de la gravedad? ¿Qué quiere decir la ley de la gravedad? Que si yo tiro algo para arriba, cae para abajo, ¿verdad? Da igual. Por mucho que te empeñe, es una ley. Pero hay una ley, que no recuerdo ahora mismo, la ley que ejercen los aviones, que es una ley superior. ¿Por qué? Que rompe la ley de la gravedad y hace que el avión vaya para arriba. Entonces hay una ley, que es la ley del pecado, como dice la Biblia, que nos arrastra hacia lo del mundo. Pero hay una ley superior que nos eleva a Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu de vida. Amén. Así que cuando habla de que es sutil, por eso dice misterio de la iniquidad. A eso se refiere cuando dice que es misterioso, porque es sutil. Pero Dios no desea que seamos ignorantes de este misterioso o de este poder secreto de la maldad. Por eso nos advierte al respecto en 2 Corintios 2:11. Mira lo que dice. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, sus ardides, sus artimañas. O sea, Satanás, como tú sabes, es el maestro del engaño. Fíjate cómo es de engañoso. Y piensa en esto, porque cuando yo medito en esto digo, wow, tenemos una lucha seria y fuerte. Por eso no podemos estar distraídos. Ni podemos estar jugando a iglesia. Tenemos que estar despiertos. Mira lo que hizo Satanás. Él guió, dice la palabra en Apocalipsis 12 del 3 al 4. Lo pueden leer. Él guió a 1/3 de los ángeles a levantarse contra Dios. Y eso no ocurrió aquí en la tierra. Eso ocurrió en un ambiente perfecto. Ocurrió en el cielo, ocurrió en la misma presencia de nuestro glorioso Señor. Y Jesús nos advirtió que Satanás no solamente es un engañador, sino que es el mismo padre de la mentira. Y también nos advirtió que los engañados de Satanás serían los engaños de Satanás serían tan fuertes que en los últimos días iban a ser engañados incluso los elegidos de Dios. Ahora, todo no es mala noticia, ¿eh? No quiero que te vayas de aquí hoy y no comas. Lo que quiero es que aprendamos juntos. Porque esto también es para mí. Esto me pone a mí en alerta de que, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Despertemos a esta verdad. Amemos la palabra de Dios, amemos la verdad. Pongámoslos por obra en nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios si lo hacemos. Por eso no nos tiene que sorprender si pudo engañar a millones de ángeles en el cielo. ¿Tú crees que le va a ser difícil engañar a hombres que no están conectados con Dios? Imagínate si él pudo engañar a los ángeles que estaban en la misma presencia de Dios, diciendo santo, santo, mirando a su creador, mirando la gloria de Dios. Yo me pregunto, ¿no me va a poder engañar a mí si vivo una vida desconectado de Dios, si vivo un cristianismo a medias, si soy un cristiano oxidado, un cristiano que va renqueando, un cristiano que no practica la relación con su Dios de intimidad, que no le busca? ¡Ay, Dios mío! Si pudo engañar a los ángeles, yo creo que a mí me puede engañar aún más fácil. Porque en los ángeles en el cielo estaban en la misma presencia, en un ambiente perfecto, y aquí estamos en la tierra.
Qué menudo ambiente tenemos. Dile al que tienes al lado, cuidado. Be careful, my brother. Vivimos en los días, estos días que habla, son los días que estamos viviendo, los días que habla Jesús. Y así que vamos a examinar cuidadosamente el llamado urgente de Pablo a la iglesia en Corinto. Dice 2 Corintios 11:13, pero temo, fijaos con qué compara, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, Pablo compara la vulnerabilidad nuestra como cristianos, o sea, los vulnerables que vamos a ser los cristianos en los últimos tiempos, los compara con el engaño que la serpiente hizo a Eva. Para mí, una de las hazañas más grandes, para mí es espectacular. O sea, la hazaña más grande y más espectacular de Satanás fue engañar a Eva. O sea, ¿cómo pudo engañar a Eva? Porque tú piensas que Eva vivía en un ambiente también perfecto, vivía en el huerto del Edén, libre de todo dominio, de toda la influencia demoníaca que nosotros tenemos ahora en el mundo, caminaba en la presencia de Dios, libre de todos los estorbos de la carne. O sea, lograr que Eva se rebelara y desobedeciera a Dios, sin duda fue una de las estratagemas más astutas que el enemigo ha hecho en toda su historia. Y él recurrió a tácticas sutiles y astutas para corromper la pureza de la mente de Eva, y sigue haciéndolo hoy. Por eso, que tú y yo entendamos sus tácticas con Eva, nos va a ayudar a poner al descubierto su mejor arma, engaño. ¿Por qué? Porque recibimos entendimiento en cuanto a cómo él trata de engañarnos y de por qué tantas personas muchas veces caen en desobediencia hoy día siendo cristianas. A mí me parece terrible que haya gente, a veces sigo gente y sigo predicadores y sigo algunas cosas, pero me parece terrible que en la iglesia de hoy día ya se están normalizando determinadas conductas que son conductas desobedientes a Dios. Y veo que se acepta, por ejemplo, y yo no digo que no se acepte, entiéndeme, que no se acepta la condición de muchas personas y ves gente que lleva 10 años en la iglesia y sigue viviendo con el novio sin casarse. O sigue haciendo cosas que dices tú, pero está bien cuando llegas, ok, todo el mundo entiende la situación, Dios tiene misericordia, pero tenemos que avanzar, hermano. Dios te recibe como vienes, Él te ama, pero Él no quiere dejarte como vienes. Eso está su palabra. Pero sutilmente se meten pensamientos y cosas y ya, como os conté una vez, una hermana en una iglesia muy grande de 5.000 miembros del otro lado del charco, creo que era de Costa Rica o de Panamá, no sé dónde, me escribe diciéndome por Facebook que le había encantado mi predicación, que le había servido para reconciliarse con su novio, que su novio había estado sin hacerle el amor no sé cuánto tiempo. Y yo digo, vaya tela, Señor, vaya birria de prédica que he predicado, si se ha llevado a esta mujer a caer en ese pecado, ¿no? Pero yo digo, pero hermano, entonces le contesto, pero ¿cómo que vives con tu novio? Sí, llevamos 12 años siguiendo al Señor juntos y vivo con mi novio. Digo, pero ¿y no te has casado? No, pero no te ¿y tu pastor no te dice que te cases? No, mi pastor siempre predica chévere. Eva fue engañada para desobedecer. Pero como aprendimos la semana pasada, Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eva fue engañada, Adán no. Adán se dejó influenciar por su esposa. Quiso agradar a su esposa antes que agradar a Dios. Y he visto personas en la iglesia como Adán. Yo sé, aquí gracias a Dios os puedo asegurar que os conozco a todos y no hay ninguno así. Pero he visto personas como Adán transgredir los mandamientos de Dios con sus ojos bien abiertos y conscientes de lo que están haciendo. Estos como Adán, no están engañados, como he dicho, y están pisando un terreno muy peligroso y avanzan hacia lo que se llama muerte espiritual. Estos son los que son duros de corazón y difíciles de alcanzar. Y luego hay otros, que esos, di conmigo, estos son los más. Luego hay otros que constituyen la mayoría de los desobedientes.
dentro del cuerpo de Cristo, que son los engañados. No es que no quieran agradar a Dios, no es que lo estén haciendo deliberadamente, están engañados. Como Eva. La ignorancia los expone al engaño y el engaño es el misterioso poder secreto de la iniquidad. Ahora, di conmigo ignorancia. La ignorancia es el caldo de cultivo para el engaño. Dios dice en Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuando uno no tiene conocimiento es ignorante. Ahora, escucha esta gran verdad, porque esto es una revelación que si tú la puedes entender, vamos a avanzar mucho. El conocimiento revelado de los caminos de Dios, el conocimiento revelado de las leyes de Dios y de las leyes espirituales nos guardan del engaño del enemigo. Digo conmigo, conocimiento revelado. ¿Por qué? Porque ese conocimiento revelado es su verdad y la luz de su verdad pone al descubierto el engaño y nos protege de cualquier mentira. Y este es el tercer punto que quiero ver hoy. Conocimiento revelado y conocimiento comunicado. Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y le dijo en Génesis 2, 16 y 17, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y después de darle este mandamiento Dios a Adán, después de esto el Señor formó a la mujer. ¿Os acordáis que entra ahí el Génesis y empieza a explicarnos cómo Adán le puso nombre a todos los animales y no se encontró una ayuda idónea para él? Y entonces cuando no se encuentra una ayuda idónea para él, ¿qué hace Dios? Lo duerme, saca una costilla y forma a la mujer. O sea, di conmigo, el mandamiento es anterior a la mujer. O sea, después de darle el mandamiento, el Señor formó a la mujer del hombre. La creación de la mujer fue posterior a este mandamiento. Porque el hombre le había, como he dicho antes, dado nombre a todo animal y ave del cielo antes de que la mujer fuera formada de su costilla. Ahora, a diferencia de Adán, ¿qué pasa? Que la mujer no escuchó este mandamiento directamente de la boca de Dios. ¿Quién lo escuchó? Adán, pero la mujer todavía no estaba creada. O sea, la mujer Eva no escuchó el mandamiento directamente de la boca de Dios. Y seguramente Adán, por lo que estoy viendo, se lo comunicó en algún momento. No sé si fue en un momento de pasear por el jardín, allí los dos, ahí viendo el amanecer, y pasaron por allí cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dijo, ¡ay, Eva, escúchame ahora que me he acordado! Tengo que decirte algo. El Señor me dijo que al árbol ese, ni nos acerquemos. Mientras que estaban ahí disfrutando de ese paseo, a lo mejor se lo comunicó, digo conmigo, se lo comunicó. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Llegó a esta conclusión muy sencillo, por la respuesta que la mujer le da a la serpiente. Vamos a leerlo, mira. Génesis 3, 1, 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué sutil. Es impresionante cómo Él trabaja. Él es padre de mentira. Y Él trabaja psicológicamente y también lo hace con nosotros. Porque Él, en cuanto le hace esta pregunta, con esta pregunta el enemigo, la serpiente, lo único que quiere tratar de hacer es que Eva se enfoque en el único árbol que no puede comer. Porque en cuanto le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, o sea, que no comáis de todo árbol, enseguida su mente se va al árbol, al único que no pueden comer. Esto lo hizo el famoso psicólogo ¿no? Con ese invento que hizo en 1976, creo que es, no me acuerdo el nombre de este psicólogo tan famoso que ha escrito un montón de libros, pero resulta que reunió a toda su clase en la Universidad de Oxford y les dijo, quiero que cerréis vuestros ojos y quiero que no penséis en un gran oso blanco. ¿Y qué pasó? Que todos pensaron en el oso blanco. O sea, yo te digo, no pienses en un oso blanco, cierra los ojos, no pienses en un oso blanco. Y lo primero que te viene es el oso blanco. Esto es lo que hizo este juego sutil y psicológico, lo que hizo la serpiente con Eva. Y resulta que la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Primero, cuando la serpiente cuestiona el mandamiento de Dios, la mujer responde, podemos comer. Y a mí esto me dice mucho. Porque una persona que ha recibido la revelación directa de Dios, a una persona a la que Dios le ha hablado a ella directamente, no dice podemos comer. Ella hubiera dicho, Dios ha dicho que no, o sea, Dios ha dicho que podemos comer. O sea, la respuesta de Eva es la respuesta clásica de alguien que ha escuchado órdenes, normas o reglas, pero de segunda mano, no directamente. No, o sea, no es la respuesta de una persona que ha escuchado el latido y la motivación de aquel que originó el mandamiento. ¿Entiendes, verdad lo que digo? Segundo, la respuesta de Eva difiere del mandamiento divino original, porque ella añade algo. Su respuesta es, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero Dios, en el mandamiento original que hemos leído a Adán, en ningún momento habla nada de tocar. ¿Están dando cuenta? O sea, Dios le dice a Adán que no comáis, pero no habla nada de tocar. O sea que ella había añadido algo. Y esto pasa muchas veces cuando el conocimiento de la palabra de Dios es comunicado, pero no se ha hecho vida en ti, no se ha revelado. Cuando la palabra de Dios no se revela a nuestra vida, tendemos a añadir subconscientemente cosas porque no hemos recibido el mandamiento directamente. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que pasa cuando uno escucha de otro lo que Dios ha dicho en vez de recibir la revelación directamente del Señor. ¿Estás entendiendo un poquito más? Conocimiento revelado, conocimiento comunicado. Cuando Dios nos revela su palabra, no sé si te ha pasado, cuando Dios nos revela su palabra, esa palabra, de alguna manera cuando se revela, llega a ser parte de ti. ¿No lo has notado? Cuando la palabra deja de ser logos y se hace rema, esa palabra empieza a ser, logos es la palabra escrita, rema es la palabra revelada, es la aplicación, es cuando yo abrazo, cuando la palabra me abraza, cuando la palabra me atraviesa, cuando la palabra me impacta. Esa palabra se llega a hacer parte de nosotros. Es como que queda grabada a fuego y para siempre en nuestro intelecto y en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Cómo puede ocurrir esto, Josué? Esto puede ocurrir al escuchar una prédica, al leer tu Biblia, cuando estás orando a solas en comunión con Dios. Es así como la palabra se hace en rema en nuestra vida. A mí me ha pasado un montón de veces de estar escuchando a mis pastores y estar escuchando su mensaje y digo, guau, qué bien predica Juan Carlos, qué bueno, qué bonito, qué hermoso lo que está diciendo. Además, qué verdad, incluso tener un asentamiento en mi intelecto, decir, tiene razón. Lo dice la palabra, es verdad. Y estar convencido de una manera intelectual, pero ha habido un momento en que, ¡pac!, de repente esas letras se han hecho rema, se han hecho revelación en mi corazón. Me pasó mucho con el pastor Fernando al principio, hace ya 13 o 14 años, cuando llegué a la iglesia. Le oía decir cosas y yo decía, amén, tiene razón este hombre. Pero muchas cosas el Señor me las reveló y cuando se te revelan es como decir, wow, pero... Y es cuando entonces dejas de ser oidor y entonces te conviertes en hacedor. Para Adán, el mandamiento de Dios fue tan real como toda la creación alrededor de sí mismo. Ese mandamiento se hizo parte de él. Pero cuando escuchamos el mandamiento de Dios, pero no nos es revelado por su Espíritu, no es parte de nosotros. Necesitamos la revelación. Porque si no es simplemente una ley más para nosotros. Si el pastor te dice, no sé, cualquier cosa, te está predicando sobre el odio, sobre la falta de perdón, y tú estás escuchándole, tiene razón este hombre, pero hasta que no se revela en tu corazón, es como una ley. ¿Entiendes lo que digo? Es como, te estoy predicando y tú estás percibiendo la cosa, tiene razón, pero es como una ley. Las leyes no nos gustan, porque las leyes son aquello que nos dicen lo que tenemos que hacer y somos cabezones, tenemos nuestra carne y nos cuesta y no queremos hacerlo. Y entonces necesitamos que esas palabras que en ese momento en tu mente son una ley se conviertan en vida en ti, se conviertan en algo que está grabado a fuego en tu corazón y entonces se conviertan en algo revelado, en una verdad que abrazas, una verdad que llegas a amar, porque sabes que te hace bien.
Pero si no es así, simplemente tú escuchas y dices, amén, está diciendo eso, sí es verdad, amén. Pero es simplemente una ley. ¿Y sabes cuál es el poder del pecado según 1 Corintios 15:56? El poder del pecado es la ley. Cuando tú no abrazas la palabra como algo revelado y se hace parte de ti, para ti es una ley. Por eso tenemos el legalismo religioso, un cristianismo sin vida, tedioso. Hay que hacer esto. Tenemos que ir este fin de semana a lo de la gran recogida. No abrazas lo de Dios. Todo te cuesta más, porque es una ley. Creo que Adán le repitió el mandamiento a Eva, pero es muy probable que Eva no buscara a Dios personalmente para inquirir sobre este mandamiento. Y sabes, Eva podía hacerlo. Yo creo que Eva simplemente aceptó la información de Adán como diciendo, bueno, pues así son las cosas, pues no habrá que acercarse a ese árbol. Ha dicho que no comamos, pues yo ni tocarlo. Para ella no era conocimiento revelado, sino conocimiento comunicado. Lo había escuchado de segunda mano. Escucharlo de segunda mano la hizo vulnerable al engaño. Por eso, yo creo que por esta razón, y es un pensamiento personal, yo creo que por eso la serpiente atacó a Eva respecto al árbol, en vez de atacar a Adán. El conocimiento revelado, no comunicado, es nuestra mejor protección contra el engaño. Cuando a ti se te revela la verdad de Cristo, de verdad en tu corazón, ya no te engañan. En esa área, el enemigo ya no te vuelve a engañar. Quizás tratará de engañarte en otra área donde todavía no se te ha revelado cosas. Pero en lo que se te ha revelado directamente al corazón, ahí ya el enemigo ya no te vuelve a engañar. ¿Sabes que muchos están atados por el legalismo porque han escuchado solamente conocimiento? Han escuchado instrucción. Han escuchado no hagas esto, no toques aquello, no hagas aquello. Límites que ponen las escrituras. Han escuchado leyes. Muchos a través de sus padres, muchos a través de sus pastores o predicadores, pero todavía no han buscado de alguna manera conocer el corazón de Dios en el asunto. Y lo que yo quiero, hermano, es que tú te hagas un especialista en buscar a Dios, en buscar su corazón. Que no seamos una iglesia que venimos aquí, nos congregamos, nos llevamos bien, nos abrazamos, nos damos besitos. Lo más importante es que tú, de verdad, conozcas a Dios y tengas una relación con Él. Que tú puedas conocer y buscar inquirir el corazón de Dios. Buscar conocer el corazón de Dios en lo que Él nos habla a través de nuestros padres, a través de nuestros pastores. Eso es lo que nos va a dar entendimiento, que nos va a guardar del engaño. Yo cuando predico, yo quiero que tú te vayas a tu casa y te metas con el Señor ahí. ¿Sabes mucho de menos? Que durante la semana me digáis, pastor, ¿sabes que esto me ha pasado? ¿Sabes que esto que me has dicho tal? O esto que has predicado no me ha gustado, pero luego me he metido en la presencia de Dios. Que vea que la iglesia está viva, que tiene inquietudes. Tú tienes que buscar el corazón de Dios en cada palabra para recibir el conocimiento revelado. Si no, simplemente será una ley, una norma más en tu vida que te dará rabia, follón, la harás obligado a regañadientes y estarás expuesto al engaño. ¿Por qué vas a estar expuesto al engaño? Porque no amarás la verdad que está en esa palabra o que esa palabra representa para tu vida. Amén. Es peligroso tener letras sin corazón, logos sin rema. Porque nos podemos hinchar a repetir capítulos, versículos de memoria correctamente, pero perder el aliento de vida que hay en esos capítulos y en esos versículos. La foto es peligroso tener logos sin rema. Me gusta esa foto. Cuando la palabra se hace real en nuestro corazón, es como que la abrazamos y ella nos abraza a nosotros. Muchas veces podemos tener entusiasmo al compartir. Yo veo muchas veces, y yo mismo he salido después de escuchar un mensaje y lo comparto nos vamos a tomar un café y te pones, oye, ¿has visto lo que ha compartido hoy el pastor? Wow, esta nueva enseñanza que acabamos de oír este domingo, wow, qué entusiasmo. Pero luego nos pasa que llegamos al lunes y no podemos vivirla. ¿No te ha pasado? A mí sí. Eso que compartimos con entusiasmo, de repente no podemos aplicarlo porque no se ha hecho parte de nosotros. Tenemos las palabras, pero esas palabras resulta que parecen
que están estériles en nuestra vida, incapaces de producir la vida de Dios en nosotros. Y cuando esto ocurre, somos fácilmente tentados a añadir o quitar lo que Dios afirma. O quizá volvernos selectivos. ¿Sabes que hay gente que se vuelve selectivo con la Biblia, coge unas cosas y otras no? Esto me gusta, esto me lo aplico. Esto. Hay gente que se salta capítulos de la Biblia. Podemos ser engañados con facilidad porque nos falta entendimiento en los caminos de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces habéis oído esta expresión? No, bueno, pastor, y esto me ha pasado. Me pasó en Orihuela. Llega una hermanita y me dice, pastor, ya sabemos que el dinero es la raíz de todos los males. Que el dinero es la raíz de todos los males. Eso no es lo que declara la Biblia. Eso no es lo que Dios dice. Y sabes que ves el patrón y ves el patrón de esa hermanita que, gloria a Dios, ahora empezó a congregarse con nosotros, venía de otra iglesia y venía con una serie de cosas, de clichés, aprendidos de memoria, de eso que te aprendes de memoria y porque lo has oído, pero realmente no vas a leer nunca la Biblia. ¿Sabes que hay muchos? Que te citan la Biblia y te la citan así porque de oírla se les queda, ¿no? Y no saben ni dónde está, pero... Y entonces esta hermana es, bueno, pastor, es que el dinero es la raíz de todos los males. Digo, no, hermana, eso no es lo que dice la Biblia. El 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermana, si el dinero fuera la raíz de todos los males, entonces Jesús estaba en desorden porque él tenía un tesorero y una bolsa de dinero. Y en una ocasión una mujer rompió una botella de perfume, un frasco, cuyo valor dice que era el salario de todo un año entero y lo vertió sobre Jesús. ¿Y qué pasó? Que uno que sí que tenía el dinero, llamado Judas, dijo, ¡qué desperdicio! Se enojó. Y entonces Jesús lo reprendió a él y alabó a la mujer. No es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero, lo que es la raíz de todos los males. Es tener un deseo saludable, una dependencia del dinero en nuestra vida. ¿Qué pasa con este concepto legalista que hace que la gente tenga una actitud no saludable al dinero que Dios nunca deseó que tuviéramos? Y Él nos advierte contra ese deseo insano y esa dependencia del dinero. Pero esta ignorancia muchas veces, y esto como pasa con este versículo, pasa con otros. Esta ignorancia confirma que la palabra de Dios no le ha sido revelada en su corazón. Solamente tiene un conocimiento comunicado de la palabra. Por eso son candidatos al engaño. Muchas veces hago juegos, ¿no? Y preguntas, trampa. Con algunos hermanos, estamos ahí quizá pasando un tiempo juntos y digo, oye, ¿de qué color era el caballo del que se cayó Pablo camino de Damasco? Y se quedan mirándome. Pues sabes, pastor, que lo he leído un montón de veces, pero no me acuerdo del color. Dile al que tienes al lado, necesito Biblia. Necesito biblina. Biblina metida por vena. Mira, yo confieso que soy adicto y no oréis por mí porque no quiero ser liberado de esta adicción, ¿vale? En vez de cocaína, biblina. Ahora, ¿cómo recibimos entonces el conocimiento revelado, Josué? El conocimiento revelado lo recibimos andando en humildad delante de Dios, con temor delante de Dios, con el amor de Dios ardiendo en nuestros corazones. Dios dijo en Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, el que tiembla ante su palabra la obedece de inmediato. Y ¿sabe? El que tiembla ante la palabra de Dios la obedece de inmediato y no se para a ver si hay ventaja o no hay ventaja, si le viene bien, si no le viene bien. La obedece de inmediato. Ese es el que verdaderamente teme a Dios. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios revela sus caminos a los que le temen. Para terminar, quiero terminar con este texto de Juan. Mira lo que dice primera de Juan 2, 26, 27. Os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción, escucha, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe.
Iba a decir enseñe, dice enseñe, pero que nadie os enseñe mal, ¿no? Os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, no es engañosa, según ella os ha enseñado, permaneced en él. A mí esto me muestra cómo la palabra revelada de Dios nos protege del engaño. Eva fue engañada con la desobediencia porque le faltaba el conocimiento revelado de Dios. No pudo detectar el engaño y la perversión en las palabras de la serpiente la engañaron. Pero eso no va a suceder con nosotros. Amén. La semana que viene seguimos. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a descubrir juntos, Señor, y a desenmascarar las obras de nuestro enemigo. A descubrir el poderoso poder secreto. Digo poderoso porque es un poder. El poder secreto y misterioso de la maldad, Señor. Es el engaño, Padre. Ayúdanos a abrazar tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser hacedores de maldad, sino hacedores de tu palabra. No solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, sellamos esta palabra en nuestro corazón y te damos las gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga.